negociando. No queremos hacer frente a funcionarios que pasó ahí conocidos a nosotros. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. ¡A la cual queremos ver! Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. El gobierno estamos rodeados. Voy a que aquí vamos a tener nada más Ministerio Público, periodistas y nosotros. Estamos. Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Nosotros no estamos disparando y nos siguen atacando. Están matando. Venezuela, Dios es nuestro escudo. Nosotros somos su espada, pero la espada verdadera son todo el pueblo unido. El día de ayer, pues la doctora Luisa Ortega Díaz, como ustedes saben, fiscal general de la República, exiliada en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en Colombia, desde allí pues publicó unas imágenes del cuerpo, del cadáver de Óscar Pérez, y se podían apreciar o se pueden apreciar en las imágenes las lesiones causadas por aquel hecho conocido como la masacre de El Junquito, el 15 de enero de 2018. Vamos a conversar con Zair Mundarain, que es el director de actuación procesal del Ministerio Público, también en el exilio con el equipo de Luis Ortega en la capital colombiana. Bienvenido, doctor. Gracias, Fernando. Saludos. ¿Cómo está? Aparte de las fotografías, ella colocaba en su Twitter que tenían 300 registros fotográficos de lo que pasó en el lugar. Aparte de esas dos fotografías, las otras 298, ¿hay un informe forense que acompaña esto? Sí, Fernando, bueno, te digo que es un trabajo complejo, como son todas las investigaciones penales, sobre todo por la dinámica que tenemos en el Ministerio Público del Exilio de no estar cerca de los sitios del suceso. Pero eso no nos ha detenido. Fíjate que no son 300, son 308 fijaciones fotográficas. Cada una más reveladora que la otra porque comprenden las cercanías del sitio del suceso, el sitio del suceso, que es un sitio de suceso mixto, complejo, es muy grande porque comprende no solo la vivienda donde cayeron abatidos, asesinados el grupo de Óscar Pérez, sino también todas las cercanías, lugares donde dispararon armas de guerra, donde hay vehículos, etcétera, ¿no? Y afortunadamente podemos decir que dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas hay gente que hizo muy bien su trabajo, que abordó el sitio con todas las limitaciones y las presiones que deben haber recibido, lo hicieron de una manera adecuada y que nos ha permitido esto, junto con testimoniales que tenemos, algunas documentales, videos, etcétera, hacer una reconstrucción bastante certera de cada uno de los acontecimientos que allí ocurrieron. Recuerda que la criminalística y la investigación penal no es más que una actividad reconstructiva que nos permita recrear un evento ya ocurrido y que tiene significado penal para poder llevarlo hasta las instancias que correspondan. Entonces te digo que ayer se sacó esa pequeña muestra de algo que ya conocíamos, pero que considerábamos pertinente que todo el país conociera. No es lo mismo decir la masacre de Junquito en virtud de unos hechos de los cuales tuvimos conocimiento comunicacionalmente, que decirlo con vocación científica o con un fundamento científico, porque ciertamente la criminalística y la ciencia no mienten. Entonces, cuando la evidencia la tienes enfrente, la analiza y la puedes ver, puede recrear exactamente cuál fue el hecho. Y en este caso, es evidente que se puede denominar la masacre del Junquito, en el que asesinaron a personas no solo que se encontraban rendidas, como lo indica, como lo sabemos, porque fue público notorio y comunicacional, sino además personas que habían depuesto las armas y no hicieron nunca frente a quienes le agredían. Ahora, doctor. Y eso está comprobado científicamente. Ahora, doctor, en todo esto, en lo que analizan
con las fotografías, con las reseñas que pudieron haber hecho los criminalistas en el lugar y plasmaron dentro de un informe. ¿Ustedes elaboraron de alguna manera o se dan cuenta que hay un patrón establecido en la forma en cómo se llevó adelante estos hechos? Sí, sí, ya podemos hablar de la posibilidad de una reconstrucción bastante exacta de los hechos. Fíjate que me refiero a que los hallazgos criminalísticos son muy interesantes y el país en su oportunidad los va a conocer. Allí, cuando la gente dice, por ejemplo, se utilizaron armas de fuego, bueno, tenemos la parte interna de la vivienda y los estragos de armas de guerra me refiero, y los estragos que esas armas de guerra causaron en los cuerpos de las víctimas y sobre la infraestructura donde ellos estaban escondidos, pidiendo entregarse. Fíjate que hay algo muy interesante, Fernando, y te lo explico, es una primicia. Al momento de que ingresa el grupo de criminalística y puede fijar fotográficamente las fotos, hace una fijación inicial y hay una fijación posterior. Ya sabemos cómo ocurrió, porque el FAES pidió quedarse en el sitio para tratar de modificarlo y simular el supuesto enfrentamiento. Por eso es que tenemos fotos, en por lo menos 2 de las víctimas, en las cuales están tendidos, muertos, no tienen armas de fuego. Y en fotos posteriores tienen un para decir que estaban disparando. Pero olvidan algo, Fernando, que es que la criminalística no miente. Un fusil de estas características tiene 29 balas en el peine y uno en la recámara. Los colocaron cargados. Y cuando los plantaron cargados, los criminalistas sacaron cuántas tenía en la recámara, las que tenía en la recámara y cuántos tenía en el peine. Bueno, te digo, cada uno de los fusiles que le colocaron a Oscar Pérez y a todo su grupo, a Agostini, a todos los compañeros, ellos, cada uno de esos fusiles tenía 29 en el peine y uno en la recámara. Y no colocaron alrededor de ninguno de ellos peines sin balas, lo que implica que ninguno disparó ni un tiro, que es lo que precisamente presumíamos, lo que teníamos por vía testimonial, pero ahora lo tenemos por vía científica, porque si alguno de ellos hubiese disparado, esa recámara estuviese incompleta. Correcto. Y estuviesen las conchas de esas mismas armas a lo interno de la vivienda, pero se les olvidó porque las conchas están del lado de afuera y están al momento en que ingresan y les disparan con, además, diversos índices de proximidad, porque la ciencia desde el punto de vista de la balística del resultado tampoco miente. Hay disparos a distancia y hay disparos a próximo contacto. Eso le iba a preguntar, doctor. Eso le iba a preguntar. ¿Hay proximidad entre las personas que dispararon y los que estaban dentro del chalet ahí en el Junquito? Sí, absolutamente. Cuando tú consigues en la balística de resultados disparos a diversos índices de proximidad, quiere decir o que se movía la víctima hacia el tirador o lo contrario, el tirador se movía hacia la víctima o había más de un tirador con diferentes distancias respecto de la víctima. Bueno, nosotros tenemos que los caídos están todos en una misma área y los tiradores se movían, más de un tirador. Dispararon desde cierta distancia y hay otros disparos a muy corta distancia. Por ejemplo, uno de los disparos que sufrió Oscar Pérez en la zona retroauricular es un tiro de próximo contacto, tal vez entre 20 y 30 centímetros, y son tiros en la región cefálica. Cada uno de ellos sufrió disparos en la región cefálica, pero casualmente los que son en la región cefálica son los que son más cercanos, lo que nos puede indicar que la dinámica del hecho es que sufrieron disparos ya de cierta distancia y luego entraron y los terminaron ejecutando, lo cual coloca, por supuesto, las cosas en su lugar. Es una verdadera tiranía que efectivamente ejecuta a las personas que estaban rendidos y que ejerció fuerza letal y se aseguró del resultado. El resultado era que no quedara nadie vivo. Y además hay lesiones que son por arma de fuego, proyectil único a diferentes distancias como indiqué, pero también hay lesiones de esquirla,
lo que indica que el lanzamiento de granadas y los disparos con RPG causaron diferentes lesiones sobre el cuerpo, lo cual, digamos, con estos elementos que estamos incorporando, el análisis de los médicos forenses y anatomopatólogos que están estableciendo la cantidad de disparos, las trayectorias y las lesiones, la cronología de los hechos, nos permite decir con toda certeza que eso que afirmábamos de que se trató de una masacre es absolutamente cierto. Aquí se ejecutaron a estas personas que no se enfrentaron, ninguno de ellos, y se les dieron tiros de gracia para tratar de asegurar el resultado. Ahora, doctor, eso es absolutamente claro de la dinámica del hecho y los hallazgos forenses y de lo que se observa en el sitio del suceso. para que quede claro a las personas que nos están viendo en este momento, a través de las técnicas criminalísticas se puede comprobar que ese disparo de gracia del que usted habla, que tiene Óscar Pérez en la parte trasera, se puede determinar que ese fue el último disparo y el disparo que le quitó la vida. No, no precisamente. Tú puedes dar ese último disparo para asegurarte que esté muerto, ¿ok? Pero ya Óscar Pérez tenía, en el caso de Óscar Pérez, había letalidad en los otros disparos. Sus disparos son, en la mayoría, de izquierda a derecha, tenía expuesto el flanco izquierdo, tiene heridas que son defensivas, no solo él, los tiene casi todos, las víctimas tienen heridas defensivas, Fernando. Cuando a una persona le apuntan con un arma de fuego, la persona por reflejo coloca los brazos o las manos. Hay uno de los casos, una de las evidencias que es tan clara que uno de los hermanos Lugo coloca mano derecha y tiene una herida de paso de proyectil en el palmar de la mano. Y dice el FAE que él estaba empuñando un fusil. Si él empuña un fusil, ¿cómo tiene una herida en el palmar? Correcto. ¿Okay? También los hermanos Lugo tienen heridas en los brazos. Colocaron las manos y posiblemente rogaron que no les disparaban. Y esa es la razón por la cual existen disparos en los brazos, en los antebrazos, y las salidas son por el frente. Algunas tienen reingresos y otras salidas. Esa es la razón por la cual podemos decir claramente que no estaban empuñando un arma y que fueron ejecutados. Decir que cuál fue el último disparo, sabemos que el último disparo es el que está más cerca por índice de proximidad, pero es probable que ya estuviera muerto para el momento. Por eso es que había que hacer unos cortes allí, que son cortes histológicos, y determinar si esa zona tiene reacción vital. Correcto. Porque cuando tú le disparas a alguien que ya está muerto, ya no existe reacción. Pero eso no se hizo, porque realmente el interés de la tiranía en este caso era que no se supiera la verdad. No sabía que la investigación nuestra iba a llegar a tal nivel de detalle y que aquello que se difundía le íbamos a poder establecer con precisión exactamente qué fue lo que ocurrió. Por eso la importancia del trabajo que hicieron quienes hicieron la inspección y el trabajo que se hizo en el sitio con todas las presiones del mundo, que contamos con él y nos permite reconstruir el hecho. Además de los testimonios, tenemos testimonios incluso de funcionarios que estuvieron allí y que han salido del país y nos relataron cosas muy interesantes, Fernando. Por ejemplo, muchos de los que estaban vestidos de DIGESIN y que asistieron al sitio del suceso no eran funcionarios del DIGESIN. Ya voy a eso, doctor. Fíjese que las personas que hoy están en el gobierno creen que todavía estamos en la época de las cavernas, que nada va a quedar registrado, que nada va a dejar huellas o rastros. Creen que haciendo transacciones en el extranjero, en paraísos fiscales, no iba a dejar rastros por ningún lado y que esto jamás se iba a saber, mucho menos tratando de borrar toda evidencia en el sitio de suceso, en el Junquito. Creyeron que nada de esto se iba a saber, pero se hizo, como ustedes vieron, un registro fotográfico, además de toda la colección seguramente de interés criminalística en el sitio antes de tumbar ese chalet. Todo eso debe estar guardado, o a lo mejor ya salieron y lo quemaron, lo botaron porque las pruebas salieron de Venezuela. Le pregunto algo, doctor, porque como usted lo acaba de decir, había personas allí identificadas con cuerpos de seguridad que no pertenecían a estos cuerpos de seguridad. Hasta fueron inhumados con honores en los cementerios de Caracas. ¿Cómo se comprueba, y esta es mi pregunta,
¿Cómo se comprueba que los colectivos fueron asesinados por sus propios compañeros? Oye, Fernando, en este caso es extremadamente sencillo. Es muy, muy sencillo. Ojalá todos los casos fueran así. Hay una particularidad. Nosotros tenemos unos testimonios de que a estas personas las pusieron al frente para tratar de ingresar a la vivienda entre los primeros. Ese lo tenemos desde el punto de vista testimonial. Sobre todo el cuerpo de Heiker, que está vestido de Policía Nacional, estando solicitado, porque está solicitado por al menos 6 homicidios, tiene, afortunadamente se hizo un buen registro fotográfico, y tiene varios disparos cuya entrada son por la espalda y una a nivel cefálico. Son todas de atrás hacia adelante. Y otra particularidad es que son en el mismo plano, son exactamente en el mismo plano. Si nos colocamos en el sitio del suceso, que es un chalet, que además para acceder a él hay una subida, si alguno de los asesinados, de los masacrados, del grupo de Oscar Pérez, le hubiese disparado, al menos que él hubiese tratado de ingresar corriendo de espalda o caminando de espalda, los tiros que él tenía que tener eran de arriba hacia abajo, tenían que ser descendentes y de frente, porque él estaba, era lo que ofrecía hacia el lugar donde supuestamente estaban los agresores. Pues no, los disparos son de atrás hacia adelante y cae de frente hacia el chalet. De modo que los tiradores, o quienes le asesinaron, van detrás de él o le acompañan a él. El otro joven que cae con él tiene una particularidad, que tiene unos tiros, tiene disparos que son de lado a lado. En términos policiales uno le llama bandeado, que es de un lado al otro. El que le disparó, además de que son tiros de muy cerca, son tiros casi de próximo contacto, iba del lado de él. La persona que le disparó iba a un lado de él. Entonces ninguno de estos disparos son coherentes. Eso me llama la atención, Fernando, además, porque esto es un mensaje que debe llegar a todos quienes forman parte de esos cuerpos ilegales, a esos colectivos. Los van a utilizar y en cualquier momento le hacen lo que le hicieron a esto. Fueron a un supuesto operativo, los disfrazan de policía, porque eso no son policías. La digna profesión de policía no puede permitir que individuos de esta calaña estén vestidos de policía, y los llevan y los asesinan en el procedimiento. Entonces, es muy conveniente, porque lo que ellos conocen del funcionamiento de los colectivos y de multiplicidad de delitos, lo que se va con el muerto. Ya eliminas un posible testigo o alguien que te estorbe, pero además te sirve para decir, cayeron abatidos personas por el fuego enemigo que no hubo, porque, como te expliqué, los fusiles tenían las caserinas completas y tenían la bala además en la recámara. Nadie disparó, ninguno de ellos disparó. Yo supongo que debe haber sido muy doloroso y angustioso en los últimos minutos de este grupo. A lo mejor es una presunción por la forma en que quedaron, se agruparon, como eran muy religiosos, a lo mejor empezarían a orar, algo debe haber ocurrido, porque la disposición de los cuerpos implica cercanía de unos hacia otros, y teniendo armas, porque aproximadamente había 17 fusiles dentro, ninguna de las armas le faltaba, las que tenían peine, no le faltaban balas, y las otras que estaban como colocadas, depositadas, no tenían ni siquiera peine ni caserina, se veía que no fueron disparadas. Así que es cierto lo que tú dices, creer que estamos en la época de las cavernas. Y sobre todo estos grupos paramilitar FAES, que yo siempre he dicho que está al margen de la ley, porque no existe la ley de policía, no tiene ningún fundamento, poco, uno puede decir afortunadamente porque lo ve desde el punto de vista probatorio, porque es una desgracia lo que ha ocurrido, pero como no conocen nada de la aplicación de la ciencia en la investigación, precisamente hacen este tipo de torpezas, cometen todas estas barbaridades. Fíjate que en los vehículos en los que llega el FAE es casi risible, si no fuera una tragedia sería risible. Los vehículos están colocados de retroceso hacia la casa, y
el vehículo además tiene vidrios blindados que son pequeños y no tiene ventana atrás. Si el conductor llegó de retroceso hacia la casa, bueno, primero cómo llegó, porque es un camino de tierra muy angosto, cómo llegó. Los tiros que debería tener si le dispararon desde la casa serían descendentes y en el flanco trasero del carro. Los tiene en la parte delantera y en ambos lados. O sea, había tiradores de ambos lados. Eso no existe porque las personas están en un plano superior y están detrás del vehículo. Entonces, desde el punto de vista balístico, es no improbable, es imposible. Eso son observaciones que están haciendo los expertos que nos acompañan y bueno, los que uno puede hacer a partir de la experiencia de 19 años investigando homicidios y los estudios que se han hecho en esta materia. Así que no es posible ya engañar al mundo. Lo que sabíamos ya termina de encajar con los testimonios, los videos, los hallazgos forenses, las inspecciones, todo va cuadrando y nos da muchísima certeza o absoluta certeza de un crimen de Estado colectivo cometido por organismos de seguridad de Estado y colectivos que trabajan para el Estado. Fíjate que del DIGESIN, esa madrugada, salieron 30 funcionarios del DIGESIN. Solo ellos eran funcionarios, pero había 50 más vestidos de DIGESIN que eran colectivos. Y eso lo tenemos perfectamente determinado, a qué hora los reunieron, cuáles fueron las instrucciones, en qué vehículo salieron, etc. Es decir, seguimos retando o logrando obtener la información que resulta valiosa para finalmente poder establecer cuál fue la verdad del hecho y que el mundo entero lo sepa y que se haga justicia a las víctimas. Esas víctimas tienen familiares, son padres, son hijos, tienen gente que le duele, como nos duele a todos los venezolanos que un crimen de esa calaña haya ocurrido. Y que además, Fernando, no haya movido un dedo el Ministerio Público usurpado para tratar de establecer qué ocurrió, ni siquiera para la historia. Eso es vergonzoso, que no haya habido fiscales, que no haya habido forenses, que no haya habido expertos, a los que pararon y detuvieron, porque quienes hoy usurpan esas funciones coadyuvaron a que la vivienda fuera destruida. Nosotros tenemos además las fotos de la vivienda previa y cómo fue implosionada de forma posterior, porque también tenemos los registros de cómo quedó tratando de borrar cualquier evidencia que hubiera, pero no lo lograron afortunadamente. Doctor, el próximo paso es llevar esta documentación, este registro fotográfico, este análisis técnico-científico a la Corte Penal Internacional, donde tengo entendido ya ustedes llevaron este caso. ¿Esto lo van a sumar a eso? Sí, el caso se llevó en marzo del 2018, luego que ocurrió el hecho. Nosotros recabamos una serie de elementos que daban certeza del hecho, no con los niveles de detalle que ahora tenemos, pero se interpuso la denuncia. Yo personalmente fui con la doctora Luisa Ortega, estuvimos en la Corte Penal Internacional. Esto va a complementar la información que ya consta ya con los nuevos testimonios de funcionarios que han salido y nos han prestado, nos han rendido su testimonio y otros más que ya vienen en camino. Ahorita se está haciendo, por supuesto, de todo esto un levantamiento planimétrico, objeto de que los jueces y fiscales que están en La Haya puedan visualizar el sitio, esto con videos, el tema planimétrico, las posibles trayectorias balísticas que se dan en la dinámica del sitio, la utilización de armas de guerra. De hecho, parte de una pared cae sobre las víctimas, lo cual impedía cualquier posibilidad de defensa. Esto, digamos, un uso absolutamente desproporcionado, asesino, criminal de lo que ahí ocurre, y esto refuerza la tesis que hemos sostenido, que es un delito de asesinato, conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Con estos elementos, estos análisis forenses y los análisis técnico-científicos, le estamos entregando a la Corte todo el caso, además con la cadena de mando. Le estamos diciendo, desde Nicolás Maduro hasta todos los que fueron interviniendo, hasta la ejecución del hecho. Los ejecutores del hecho finalmente, digamos, son instrumentos, son importantes,
pero la importancia está en que es un crimen de Estado, que es ordenado de la alta esfera del poder. Eso es lo importante en este caso, y que no es solo decirlo, es demostrarlo. Y ahí va a quedar absolutamente demostrado porque está la evidencia íntegra, está completa, va a poder el fiscal, yo que fui fiscal tantos años, ojalá alguien me hubiese puesto una denuncia con todos los elementos para uno poder decir, oye, está claro, ahí está muy claro. Doctor, antes de despedirlo, quería preguntarle qué tipo de armas se utilizaron en ese lugar contra el chalet. No, contra el chalet se utilizaron unos lanzacohetes, unos RPG, que son, se utilizan en conflictos bélicos. Nosotros fíjate que pensamos que se había disparado, teníamos testimonios previos que se había disparado en 3 oportunidades, ¿ok? Solo 2 impactaron, pero no, se disparó en 4 oportunidades. Lo tenemos por la dinámica y por un nuevo testimonio. Inclusive para eso trajeron a una persona foránea, era un soldado que no estaba en el sitio. Lo mandaron a llamar a una unidad que tuviera ese tipo de armamento y dispararon los cohetes hacia la casa. Oye, además de todo el uso desproporcionado de la fuerza, y siendo un blanco fijo, una vivienda, 2 veces fallaron. Y además hay viviendas en los alrededores, un poco lejanas, pero hay, que pudieron haber causado una tragedia, una catástrofe, si alguno de esos cohetes hubiese impactado en alguno de los otros lugares que se encontraban en la cercanía. Eso fue lo utilizado, y luego contra las personas de forma directa utilizaron fusiles de asalto, Kalashnikov, 5.56, bueno, 7.62, el calibre, 7.62, 5.56, fueron los utilizados allí, armas largas, y armas largas en ráfaga, porque si uno ve la disposición de los disparos, en general va uno tras otro, ¿no? Digamos, tienen una secuencia. Eso te permite decir también el ánimo homicida que había, personas que estaban poniendo las manos y que dispararan más de una vez sobre el cuerpo, y luego aseguraras el resultado letal. Por eso te digo que es una masacre lo que ahí ocurrió, y además la entereza con que estas personas, estas víctimas enfrentaron ese hecho, porque ni siquiera pusieron en peligro la vida de los demás. Ellos de alguna manera entendían que eran otros venezolanos y que no valía la pena dispararles, sabiendo que ya la muerte era segura, porque la desproporción en la cantidad de funcionarios eran aproximadamente 400 funcionarios. No había ninguna posibilidad de resistir a un ataque tan despiadado como ese. Doctor, dentro de estos testimonios que han recabado de funcionarios que se han ido, que han pasado por Colombia o que están en Colombia y entregaron este testimonio, estos documentos, ¿qué hablan o qué les cuentan de las órdenes que hubo ese día? ¿Cuáles son esos testimonios de esas órdenes que hubo ese día? Bueno, lo primero que es importante establecer es que el grupo Oscar Pérez lograron infiltrarlo. ¿Okay? Ese grupo lograron infiltrarlo, y luego tenía una persona que iba a dar la localización, y efectivamente dieron la localización. Las órdenes que ya sabemos que se establecieron y que digamos, bajaron del presidente y fueron a través del Ministerio de Interior que se dictaron, porque hubo además una reunión, hay detalles que luego develaremos, fue que no quedaran vivos, es decir, que fueran asesinados, que no hubiese ninguna mediación. Por eso es que tú ves que hay una secuencia de hechos en la cual inicialmente existe una especie de mediación con un mayor de la Guardia Nacional. Correcto. Que está allí. Sí, ellos empiezan a negociar, empiezan a conversar, y él le da una serie de datos y le dice que va a haber un fiscal, que va a haber lo sacan inmediatamente, ordenan que se retire del sitio, que se aleje del sitio, y es donde entran ya estas bandas de muerte, el FAES, parte del DIGESIN, y arremeten de forma directa contra la vivienda, sin darle ninguna posibilidad a ellos ni siquiera de huir ni de rendirse como correspondía, ¿no? Inclusive en el derecho de guerra, aunque aquí no aplica derecho de guerra, he escuchado muchos que lo dicen, no aplica porque no hay una conflagración armada. Aquí estamos ante un Estado armado que usa armas contra personas desarmadas, que es la sociedad civil ordinaria. No podemos decir que hay una guerra.
hay el ejercicio de la violencia contra la sociedad, que es algo muy distinto. En este caso, hasta en el derecho de guerra, hasta en las guerras más atroces, se respeta que la persona se rinda y que se le dé trato digno. Y esto no fue respetado en este caso. La orden, ya sabemos más o menos cómo tenemos que el plano completo, cómo se usó el Comando Estratégico Operacional, se hizo el despliegue de estos individuos del FAI y del DIESIN, muchos de ellos no siendo policías sino colectivos, de modo que entraran y dispararan a matar. Esa es la razón por la cual hay dos momentos, un momento de negociación muy institucional, en el cual pareciera que todo va encaminado dentro de la ley, y un momento posterior en que dicen, no, no es así, es asesinar, hay que asesinar. Y por eso cambia inmediatamente las órdenes y el comportamiento de esos organismos y civiles armados frente al grupo de Oscar Pérez. Eso es esencialmente lo que ocurre. Luego develaremos exactamente quiénes están involucrados e inclusive datos importantes, quiénes no, que eso es muy importante, Fernando. Hubo quienes no estuvieron de acuerdo con esto. También es importante, es así. Doctor, gracias por habernos atendido una vez más acá en Benepress. Gracias, Fernando. Saludos. Bien, el doctor Zahir Mundaray es director de actuación procesal del Ministerio Público, este grupo de fiscales que se encuentra con Luis Ortega Díaz en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en Colombia, en el exilio, luego que en 2017 tuvieron que salir huyendo de Venezuela una vez tomó posesión la Asamblea Nacional Constituyente. Ya ustedes saben lo que pasó, ya ustedes saben quién encabeza el día de hoy el Ministerio Público.